Somos una comunidad que está volviendo a las sendas antiguas. Es decir, hemos vuelto a la Torá, volvimos a la raíz de nuestra fe. En Jeremías capítulo 16, versículo 16, y si gusta anotar, así dice Adonai, párense en los caminos y miren, y pregunte por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Es desde este pozo que yo quiero tomar agua para darles en esta mañana. Usted sabe perfectamente que Jeremías fue el profeta que fue llamado en su adolescencia. No es algo común que Hashem llame a un hombre a un adolescente para servirle como profeta. No es algo común, pero resulta que el pueblo de Israel se había apartado de la Torá. Una generación que había llenado la copa de la tolerancia de Hashem. Y estaba previsto para esta generación ser llevada cautiva a Babilonia. Y allí iba a pasar 70 años. Hashem iba a cobrar cada uno de los 70 años que ellos se portaron mal y que ellos repitieron determinados pecados. Y Hashem los iba a cobrar. Y los iba a cobrar por 70 años. Así que cualquiera que el Eterno levantara en Israel para profetizar respecto de lo que estaba para acontecer, del juicio que iba a caer sobre Israel, debería tener más o menos unos 15, 16, 17 años de edad para profetizar antes que aconteciera, durante el acontecimiento, durante 70 años, y después que aconteciera, Hashem también pudiera seguir usándolo. Entonces póngase ahí en su matemática, 70 años de cautiverio babilonio. Unos 5 años antes y otros 5 años después ya van 80. ¿Cuántos años tenía que tener ese muchacho? Bueno, ponga que si tuviera 15 años, cuando terminara todo el trabajo que tenía que realizar, estaría con 95 años de edad. En ese tiempo la gente moría con 70 años. La edad, el promedio de vida era de 70 años, establecido por Hashem. Entonces Hashem iba a necesitar de un hombre que empezase a una edad de que a los 95 máximo pudiera haber terminado con su ministerio. De ahí que cuando Hashem le llama a Jeremías, él dice, pero Señor, yo solo soy un niño. En verdad, un muchacho de 15, 16, 17 años no es más que un niño. No tiene ni toda su capacidad intelectiva bien formada. No puede tomar decisiones tan serias porque a los 20 él pensará diferente, a los 21 aún un poco más diferente. Y hay quien diga que el hombre está completamente formado y en capacidad de entender las cosas de Dios solo después de los 40 años. En la cultura judía dice que nadie puede estudiar Torah solo antes de 40 años. Hasta los 40 años necesitará tener un rabino a su lado para poder estudiar Torah. Ahora imagínense ese muchacho con unos 15, 17 años. Entonces él dijo,
soy solo un niño. Y Hashem le dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que yo ponga en tu boca tú hablarás. Tú hablarás a reyes, a grandes y pequeños. Y ellos a unos escucharán y la mayoría no te escucharán. Pero no importa, y tú los hablarás. Después ellos van a entender lo que les ha pasado y lo que les ha ocurrido y por qué lo hago. La experiencia nuestra no ha sido fundamentada en emociones, sino que por razones realmente evidentes, fundamentada en las razones bíblicas y definitivamente respaldadas en las Escrituras, nosotros hemos vuelto, por ahí hemos vuelto a nuestras raíces. Y hay versículos que respaldan eso, hay textos bíblicos que respaldan lo que está sucediendo con nuestras vidas, y nosotros debemos agarrarnos de estos respaldos escriturísticos para dar razones, dar respuesta a aquellos que inquieren de nosotros por qué hemos decidido hacer lo que hemos decidido hacer. Y yo quiero leer aquí versículos tales como: sí, porque nuestra fe es cuestionada de vez en cuando por gente que interpreta mal. Personas sanas, personas realmente preocupadas con nuestro bienestar. Algunos fueron líderes espirituales de algunos de ustedes y se van a sorprender, como yo he visto gente decir que su líder espiritual: no entiendo lo que te ha pasado. No puedo entender, tú ibas tan bien, no puedo entender por qué dejaste todo y te fuiste por este camino. Y comienzan, unos son más temerosos y nos dan oportunidad para dar explicaciones, otros son más atrevidos y suelen estar hablando en sus congregaciones: fulano, no hable con él, fulano, no le den oído porque se ha perdido por ahí. Y comienzan a hablar mal. Aquí en Deerfield hubo una persona muy querida nuestra que estuvo mucho tiempo con nosotros y por razones muy justas está en otra congregación, que llegó para mí y me dijo así: hermano, yo fui muy amado en la congregación, muy amada en la congregación donde yo estaba, hasta el día que yo me despedí bonito, respetuosamente, agradecida por toda la ayuda que me proporcionaron en mis primeros pasos en la fe. Pero cuando yo dije que estaba saliendo, y dije ¿por qué estaba saliendo? Por buscar las sendas antiguas. Me maldijeron. Llegaron a decir a una persona: te va a dar cáncer en 30 días si no regresas. Y te vas a morir de esta enfermedad. Y vino corriendo, y quiero hablar urgente con usted porque sé que estoy tomando una decisión acertada, pero me preocupa lo que acaba de maldecirme allá, de donde yo estuve tanto tiempo. Y yo digo: vamos a orar aquí, vamos a deshacer esto. No, deshacer estas maldiciones, porque esto no va a tener lugar en su vida de ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos que saber tener fundamentos para explicar lo que ha sucedido con nosotros. Porque no somos personas que andamos por ahí tratando de convencer a la gente de hacerlo. Hablamos las verdades de la Torá y dejamos a que la gente tome sus propias decisiones y que elijan por su propio bien, ¿no? Así que considero que los que estamos aquí porque Hashem nos lo reveló. Usted y yo deben ser personas como Pedro, que Yeshua pueda decir: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y nuestro Padre Celestial nos proporciona revelación
que contiene en la Escritura, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 17, hablando del sermón de la montaña, está escrito: no piensen que yo he venido a poner fin a la Torá o a los profetas. Palabras de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No he venido a poner fin sino para cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, que es el caso de la Yud, de la Torá, hasta que toda ella se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Es decir que Yeshua dice que ni el mandamiento más pequeño puede ser anulado. Y si no fue anulado, entonces está vigente. Y si está vigente porque Él no lo anuló, entonces yo y usted estamos comprometidos con ello. Estamos comprometidos. Sabemos cuál es el mandamiento más pequeño. Yeshua habló del mandamiento más grande, le preguntaron. Y luego dijo, y les voy a decir cuál es el que sigue del más grande, ¿no? Y nosotros que no nos caracterizamos por ser muy religiosos, ¿no? Entendemos perfectamente las palabras de Adón Yeshua, porque él dijo, el más grande, amar a Hashem sobre todas las cosas. El que sigue amar al prójimo, ni siquiera fue el Shabbat, amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, que el Shabbat está más abajito un poco. Y el más pequeño de todos, hasta un pájaro que tú encuentras ahí por el camino con huevos por debajo, en cubano, y usted quiere tomar los huevos, toma los huevos, pero no lleve el pájaro porque él está vulnerable. Y Hashem no quiere que haga esa injusticia. Es algo tan sencillo. Pero él dice, ni el más pequeño se puede anular. Entonces, después de que Yeshua HaMashiach dejó claro que definitivamente no vino a anular ni el más pequeño de los mandamientos, diga conmigo, nadie. Nadie, ni ningún teólogo, ni ningún líder espiritual tiene autoridad para decir que algún mandamiento posible de cumplir yo no deba obedecer, que yo no tenga compromiso con la Torah. Si Él no anuló, entonces yo estoy comprometido con aquello. Todos estamos comprometidos con aquello. Y si Él no anuló ni el más pequeño, entonces no anuló el Shabbat. Y si no anuló ni el más pequeño, entonces no anuló lo de las fiestas tampoco, ¿no es así? Entonces nadie, diga conmigo, nadie tiene autoridad para decir que usted no tiene que estar guardando la ley. ¿Cómo que no la voy a practicar? Si Yeshua me dijo, mi Salvador me dijo, que Él no vino a anular nada. Y que cualquiera que intente anular el más pequeño, y lo peor es que no están tratando de anular los más pequeños. Están tratando de anular como el Shabbat, como las fiestas bíblicas. No anulan el diezmo ni las ofrendas, anulan el Shabbat, las fiestas, y las reemplazan por fiestas paganas. Nadie tiene autoridad para juzgarme en cuanto a esto, ¿no? En Hechos capítulo 15, desde el versículo 19, dice así: por tanto, yo, hablando Jacob, hermano de Yeshua, ¿no?, opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Elohim, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas a los ídolos, que se abstengan de fornicación, que se abstengan de comer carne de animales ahogado en vez de desangrado, y que se abstengan de comer sangre, o sea, morcilla.
Es decir que, sí, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en la sinagoga. Y el versículo 28 dice, porque pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no poner más que estas reglas. Vea bien, esto fue escrito respecto a los que no tienen una raíz judía y que querían, que se habían convertido a Elohim. Generalmente, en los cultos allá afuera, se invita a la gente para convertirse a Jesús. Pero aquí habla de una conversión más allá que esta. Porque ¿cómo puede convertirse, aceptar a Jesús sin antes haber aceptado al Dios de Israel? Al que le envió a Jesús o a Yeshua. Yo he visto constantemente la gente, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Y pasan y aceptan a Jesús. Y no es que está del todo malo. Es que tiene que reconocer que Elohim es Dios. Hashem es Dios. Y después reconocer que Yeshua fue enviado por Él para redimirnos. Es así que los apóstoles enseñaban eso. Decían, os convertisteis de los ídolos a Elohim para servir al Elohim verdadero. Se da cuenta, hermano, que la cosa está clara en las Escrituras. Cuando uno pretende servir al Señor Yeshua, a Mashiach o a Jesucristo, como lo quieran llamar, primero tiene que estar dispuesto a servir al Elohim verdadero y esperar de los cielos a Yeshua y esperar la venida de Jesús o la venida de Yeshua. Entonces, los gentiles que se arrepintiera de sus pecados, dejara sus idolatrías, tenían que creer en Elohim, en Adonai y en el Mesías que él envió. Yo he notado y me ha preocupado bastante eso. Y me he preguntado por qué algunas personas vuelven a sus raíces y fácilmente se abandonan todo eso y se hacen ortodoxos. Y en la otra semana usted lo encuentra y dice, ¿y cómo vive usted ahí en medio de los ortodoxos con Yeshua? No, yo ya no creo en Yeshua. Yeshua no, yo no creo más en esto. Pero ¿cómo si usted estuvo tantos años en la iglesia antes de llegar donde nosotros? Y usted estuvo con Jesús todo ese tiempo. Y ahora volvió a sus raíces y ya olvidó todo. Pero ¿sabe por qué? Porque yo no he visto en todos los años que yo conozco de cristianismo que algún líder haya dado un estudio bíblico que diga así, razones por qué nosotros reconocemos a Yeshua como el Mesías prometido de Dios. No, simplemente le ofrecieron o cielo o infierno. ¿Y qué hago para no ir al infierno? Acepta a Jesús. Entonces acepta a Jesús, María, José, lo que usted diga, con tal que no me vaya al infierno. Y acepta a Jesús. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo sabe que Él es el Mesías realmente? ¿Cómo sabes que Él es el Mesías? No, eso no me dieron esa enseñanza. Me dijeron que lo aceptara. Y como todos lo aceptan, entonces no sabe ni por qué aceptó, por qué Jesús o Yeshua es el Mesías para él. No sabe. Deme 5 razones por qué Yeshua tiene que haber sido el Mesías. No sé, está escrito ahí. Fácilmente lo abandona. Pero aquí dice que si algún gentil se convirtiera a Elohim, vean, no a Jesús, a Elohim. Si algún gentil se convirtiera a Elohim y creyera en Yeshua, tenía para entrar, para ser parte de la comunidad,
tenía que dejar la idolatría, las cosas sacrificadas a ídolos, tenía que dejar la fornicación, dejar de comer carne de animal ahogado, solo sacrificar, y dejar de comer sangre. Eso es cosa seria. Ajá, eso es cosa seria. Porque a pesar de que Yeshua no anuló ningún mandamiento, hay gente ahí predicando el evangelio y le gusta comer las morcillas y dice en la congregación, eso no es pecado porque Dios ya santificó todo eso. Pero el Ruach HaKodesh dice ahí en el versículo 26, 28, pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros los apóstoles. ¿Usted cree que el Ruach HaKodesh ha cambiado de opinión de allá para acá? Absolutamente. Entonces, hermano, después de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, decidió que hasta los no judíos, los que no tenían ninguna raíz judía, debieran dejar de comer sangre, debieran dejar de comer carne de animal ahogado, dejaran de comer carne o cosas sacrificadas a ídolos. Nadie, diga conmigo, nadie tiene autoridad para decirme lo contrario. Nadie tiene autoridad para decirme. No, yo puedo comer. No, al Ruach HaKodesh y a los apóstoles en el primer concilio decidió esto. Y yo no creo que usted va a poder cambiar esto todo. Vea, la mayoría de las Biblias populares que vende ahí en las librerías contiene unos títulos en negrita. Entre estos títulos que usted puede ver aquí, a ver, Ezequiel 43, vuelve la gloria. Eso no es texto bíblico. Esto es una ayuda para el lector. Pues en Hechos capítulo 15 dice, la iglesia en Jerusalén. ¿Qué iglesia en Jerusalén? Eran puros judíos. Era una iglesia que guardaba Shabbat, celosa en las cosas de la Torá, en la observancia de la Torá. Pues bien, si alguien considera que eso era la iglesia de Jerusalén, pues entonces es hora de comenzar a imitarla. Yo estuve pensando algo, si una idea absurda que no puede acontecer, ¿no? Es solo una imaginación. Si Pedro, Juan, Pablo, esos hombres de la primera generación de creyentes en Yeshua, que eran judíos celosos, si ellos resucitaran y vinieran a dar un paseo los domingos en las congregaciones que están ahí con miles de personas, ellos dirían, ¿y de qué religión son ustedes? Dicen, nosotros, pues cristianos. ¿Y qué son cristianos? Que yo no sé, pues, nunca he usado esa palabra. No, son los seguidores de Jesucristo. ¿Y quién fue Jesucristo? No, Yeshua. Ah, Yeshua. ¿Y con quién aprendieron todo eso que ustedes hacen aquí? ¿Con usted, pues? No, yo nunca enseñé esto. Yo nunca enseñé esto. Eso no tiene nada que ver con lo que yo escribí. No, pero usted dijo que la circuncisión no vale para nada. No, yo no dije eso. Yo dije que si ustedes no cambian de vida, no viven correctamente la Torah, entonces de nada vale haber sido circuncidado. La circuncisión no vale para nada. Ah, ¿era eso lo que quería decir? Pues vaya a leer de nuevo. Vayan a leer de nuevo. Yo no estaba quitando la Torah. No, absolutamente. Y malinterpretado, como dice el mismo apóstol Pedro, dice, porque Rab Shaul escribió cosas muy difíciles que los indoctos, los que no son doctores, los que no son enseñados, que no aprendieron realmente, tuercen para su propia perdición. Isaías capítulo 56, versículos del 2 al 7. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. Oiga, hermano, estas palabras deben ser bien tomadas en cuenta. Cuán feliz, dichoso el hombre que hace esto. Y el hijo del hombre que a ellos se aferra. Ahí, 2 puntos.
Ahora va a decir de qué se trata. Que guarde el Shabbat sin profanarlo. Y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha allegado a Adonai no diga, ciertamente Adonai me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Porque así dice Adonai a los eunucos que guardan mi Shabbat, que eligen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa, en mis muros, un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y aún los extranjeros que se unan a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai, para ser sus siervos, y a todos los que guarden el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firme en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara Adonai Elohim, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Isaías 56:2. Vea que algunos mesiánicos más modernos, no sé si por más modernos, si por no saber realmente a dónde están parados, dice, el Shabbat es solo para el pueblo judío. Y más, esa gente que salió aquí de la iglesia, que dice que tiene un origen judío, ellos no tienen que guardar Shabbat. Suponiendo que no tuviera una raíz judía. Aquí dice, aún el extranjero que guarde mi Shabbat para no profanarlo, yo les voy a dar un nombre especial y les voy a poner un lugar especial en mi casa y les daré un nombre superior al nombre de los hijos de Israel. Un nombre que nunca será borrado. Vea, para cada etapa de nuestra vida nos corresponde un nombre, hermano. Antes de conocer a Hashem teníamos un nombre. Cuando conocemos podemos tener otro nombre. Y en la eternidad todavía vamos a recibir un nuevo nombre. Y Hashem preocupado aquí con los nombres de los hasta extranjeros. Que no profane mi Shabbat. Ayer hablando un poco de esto allá en Tampa. Ya era casi las 10 de la noche o más. Una hermana nueva que por primera vez había venido. Yo quiero saber qué es que no debo hacer para profanar el Shabbat. Porque yo no quiero profanar. Entonces tuve que interrumpir para decir algunas cosas. Pero usted sabe, menospreciar el Shabbat, haciendo cosas de nuestro propio interés en Shabbat y no del interés de Hashem. Pues algunos quieren decir que es el domingo, insistir con el domingo. Pero Hashem aquí dice que va a premiar a los que se guardan de profanar mi Shabbat. Los que aman el Shabbat, insiste con el Shabbat aquí Hashem. Pues después que el Todopoderoso ha dejado claro que hasta el extranjero que guardare su pie de profanar el Shabbat tendrá lugar especial en el templo. Nadie puede venir con el cuento de otro día santo. Reúnanse los días que quieran reunirse, pero no me vengan a decir que el Shabbat ha pasado de moda. El Shabbat tiene que ver con un plan de redención. Cuando Hashem propone festividades, fiestas, solemnidades didácticas para compartir con el pueblo un plan de redención, ¿cómo se va a desarrollar ese plan? Entonces Él pone el Shabbat como cabeza de toda esta fiesta. Es decir, les voy a dar una fiesta semanal. Cada semana una fiesta. Para que usted sepa que los 6 días son días de cansancio,
días de trabajosos, pero el séptimo será de descanso. ¿Y qué es que estamos esperando ahí? El milenio es el séptimo, ¿no? Para que nosotros cada Shabbat estemos ensayando cómo vamos a vivir el milenio. Bendito sea Hashem. Hay un versículo en Romanos capítulo 7, unos versículos, desde el versículo 12 dice: así que la ley, la Torah, es santa. El mandamiento es santo. Es justo y bueno, dice Rab Shaul. Y porque sabemos que la Torah es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, termina Rab Shaul. Pero llama a la ley, a la Torah, santa, al mandamiento santo, justo y bueno. Si Rab Shaul dijo esto, entonces, si la ley realmente, la Torah es santa, espiritual, justa y buena, nadie tiene la más mínima autoridad para decir que ha caducado. Nadie puede decirnos que ha caducado y que no tengo compromiso con él. Juan capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeran a Moshe, a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Yeshua estaba diciendo para fariseos y saduceos: si ustedes realmente creen en Moisés, ustedes me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Es decir, que si alguien quiere conocer a Yeshua, tiene que leerla. Tiene que leer la Torah, tiene que estudiar la Torah para conocer a Yeshua. ¿Cómo va a querer conocer a Yeshua de Mateo a Apocalipsis? No lo va a conocer bien. Pero ¿cómo no va a conocer? Claro que no. Es por eso que hay tantas denominaciones, miles de ellas. Cada cual se cree el dueño de su interpretación, el dueño de la verdad. ¿Por qué? Porque están intentando conocer a Yeshua desde Mateo hacia Apocalipsis. Pero Yeshua está revelado en la Torah. Yeshua dijo: Moshe escribió de mí. Si usted quiere conocerme, puede conocer el Jesús de la Iglesia Católica, el Jesús del gran poder, el Jesús de no sé cuánta cosa. Pero el Mesías, Yeshua, uno tiene que estudiar la Torah para conocerlo. Pero, hermano, me dijeron que la Torah está ultrapasada. Es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Ya no vale. Entonces, le privan a las personas de conocer el verdadero Mesías. Por ejemplo, solo a título de ejemplo, nomás para abrir la mente de usted, cómo la Torah nos enseña sobre Yeshua. Hubieron dos faraones en Egipto. Y Egipto es un tipo en la escritura del mundo entero, de la gran diáspora. Y el primer faraón, él tiene en tipología, él nos insinúa a entender la suprema autoridad en Egipto, en aquel mundo. Y a Yosef, que fue parar en Egipto, es un tipo del Mashiach. Para conocer a Yeshua realmente necesitamos ir a la Torah y conocer la historia de Yosef. Aquel faraón tiene unos sueños y preocupados con sus sueños. Cualquiera que tenga un sueño como los sueños de faraón, pues todos soñamos todos los días. Pues, pero cuando alguien tiene un sueño como el que soñó faraón, pues nosotros nos preocupa. Y faraón tenía razón. Buscó todos los sabios habidos y por haber. Y nadie podía dar interpretación hasta que el copero allá dijo: wow, me acabo de acordar de que hay un muchacho ahí afuera que
que interpretó un sueño para mí. El faraón no pensó dos veces, traiga ese muchacho. ¿Y dónde está? En la cárcel. Pues báñelo y prepárelo y tráigalo en mi presencia. Y le trajeron a Joseph. Y él contó su sueño para Joseph. Y Joseph lo interpretó. Y dijo, Isaí viene, la tierra va a producir de una manera muy especial. Va a producir mucho durante 7 años. Lo que usted tiene que hacer es guardar toda esa producción, superproducción, porque después va a haber 7 años de hambruna y la tierra no va a producir. Entonces el faraón dice, ¿y qué hago? Consígate una persona, pues, y ponga para administrar todas esas cosechas que habrán. El faraón dice, ¿en quién más podemos confiar sino en ese muchacho que tiene el espíritu de Elohim? Y lo nombró. Ahí agarra su anillo y le pone en el dedo de Joseph. Y dice, aquí nadie levanta un pie sin la autorización de ese muchacho. Y tenía el muchacho como unos 33, 34 años más o menos, haciendo cálculos desde que salió de la casa de su padre. Algo coincidente con Yeshua, ¿no? 30, 34 años, 33. Ahora, ¿usted cree que allá en la calle, en las calles de Egipto, alguien miraba así a todos los egipcios caminando por la calle como en cualquier otra ciudad? ¿Usted cree que la gente decía así? Pasaba Joseph, él decía, ahí viene el faraón. ¿Usted cree que le confundían con faraón? No. Todo el mundo sabía. El faraón dijo así, yo seré más grande que tú solo en el trono. Egipto todo está en tus manos. Haz lo que tú consideras que debe hacerse. Y así Joseph comenzó a trabajar aquellos 7 años. Si algún egipcio loco quisiera ir donde Faraón valiéndose de que yo soy nacional, soy egipcio, el muchacho es extranjero, y fuera donde Faraón dice, Faraón, necesito trigo, el Faraón se iba a reír de la cara de él. Yo iba a decir, ¿trigo? ¿Acaso manejo yo esto? Vete donde Joseph, pues. Y tenía que ir donde Joseph. Este silencio me preocupa a veces. ¿Qué estará pasando por las cabezas de ustedes? Pero es bueno que piensen, que pongan la maquinita para trabajar. ¿No es así? Ahí ve cómo conocemos a Yeshua, cómo era. ¿No? No fue él quien dijo, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Fue él quien dijo eso. Pues bien, a Joseph también se le dio toda autoridad. Toda autoridad. Pero había uno que estaba sentado en el trono, que era más grande que Joseph. Y la gente no confundía. Cuando tenía necesidad, sabía dónde tenía que ir. Y sabía el nombre de él, porque quedó claro ahí. Safnat Paneach, ¿no era así? Él no cambió de nombre, él no se llamaba Faraón, no, ni fue nombrado Faraón. El Faraón continuó en el trono, ¿fue o no fue? O ustedes. Pero cuando la gente quiere aprender de Yeshua y conocer a Yeshua desde Mateo, se pierde. Y comienza a crear un montón de doctrinas falsas. Y comienza a hacer un montón de aberraciones, de declaraciones infundadas. ¿Por qué? Porque no aprendió en la Torá. Yeshua acaba de decir a los fariseos, Moisés habló, fue de mí. Ustedes estudiaron bien Moshe, ustedes me iban a conocer. Y el que no estudió, ese es el que no conoce mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces Yeshua está siendo bien explicado quién es él allá? Y yo no quiero profundizarme en esto, pero después de que Yeshua dijo, la ley y Moisés hablan de mí y dan testimonio de mí, nadie se me atreva a apartarme de la Torá, a apartarme de conocer al Mesías cada vez más y más, desde Moisés. Amén. Nadie se atreva a apartarte de conocer en la Torá a Yeshua, ¿no? No quedar ahí con un conocimiento de Yeshua
que transmitió Roma, sino un conocimiento de Yeshua que transmitió Moisés a través de la Torá. Juan capítulo 15, versículo del 8 al 11. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Palabras fuertes de Yeshua, ¿no es así? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Porque hay uno que ama de labios y otro que ama con obediencia. Obediencia que a mis mandamientos. Cuando Yeshua habló eso, no había un Nuevo Testamento escrito. Había solo la Torá. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, el otro Judas que no era el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y en qué ha pasado que te vas a manifestar a otros, a nosotros y no al mundo? Yeshua respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, pero pasa porque ama, pero no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino de mi Padre que me envió. ¿De qué palabra estaba hablando? Sino de la Torá. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así pruebe que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezca en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, después que Yeshua mismo dijo, nos advirtió que es el que le ama, es aquel que guarda los mandamientos. Ese es el que le ama. No el que dice que ama, sino el que guarda los mandamientos. Pues el que después que Yeshua dijo eso, nadie nos puede apartar de la responsabilidad de atentar para los mandamientos y probar así que lo amamos. Amén. Ahora quiero terminar con esa iglesia, digamos así, de Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículo del 20 al 24. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, hermano, hablando los de Jerusalén con Rab Shaul, con Pablo, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la Torá. Miles que han creído entre los judíos y son celosos de la Torá. Así que cuando te diga que judío no cree en Yeshua, eso es lo que dicen los rabinos ahí afuera. Pero aquí vemos que sí, miles de judíos creyeron en Yeshua y todos ellos continuaron celosos de la Torá. Se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles, judíos en la diáspora, que se aparten de Moisés. O sea, habían hablado en Jerusalén mal de Rab Shaul. ¿Sabe? Los cuenteros, los chismosos, ¿no? Que escuchan las cosas y no entienden. Y fueron para Jerusalén decir, aquel Pablo, aquel Rab Shaul que estuvo ahí celoso, persiguiendo a los creyentes en Yeshua. Pues ahora él está por ahí diciendo que no hay que seguir viviendo la Torá, que se aparten de Moisés. Entonces, Jacob, hermano de Yeshua, dijo, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Porque si, sin duda, la multitud se reunirá, pues oirán que tú has venido a Jerusalén. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos, es decir, sumérgete en agua junto con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti,
sino que tú también vives ordenadamente guardando la Torá. Ahora vea, Jacob propone esto a Rab Shaul. Rab Shaul, en otras palabras, voy a parafrasear. Rab Shaul, llegó un rumor aquí en Jerusalén de que tú ya no andas en la Torá. Yo sé que eso no es cierto. Tú eres un rabino, tú estudiaste en la escuela de Gamaliel, tú eres un hombre temeroso, tú eres muy sabio, y yo sé que eso no es verdad. No es cierto, es claro que no es verdad. Pues bien, aquí en nuestra congregación en Jerusalén hay 4 hombres que van a sumergirse y después van al templo a hacer un voto de nazireo. Ellos se raspan la cabeza, después él pasa un tiempo sin tomar vino y sin comer nada de uva y consagran una vida consagrada a Hashem por un determinado tiempo. Pues te propongo una cosa, haz esto también con ellos. Así la comunidad en Jerusalén va a saber que tú continúas andando ordenadamente según la Torá. Y Rabbi Shaul dijo, deja conmigo, yo voy a pagar los gastos de los sacrificios. Imagínense, o Rabbi Shaul era hipócrita y se sometió a todo eso para pasar por quien guarda la ley, o era sincero y de hecho era una calumnia de que él dejó de obedecer la Torá. Pues yo creo firmemente que Rab Shaul nunca había dejado la Torá y él estaba realmente dispuesto a dar pruebas de esto y él asumió practicar la Torá públicamente en Jerusalén para que sepan que él nunca salió del camino de la Torá y siempre continuó viviendo ordenadamente guardando la Torá. Ese texto está escrito en Hechos y está así, la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿dónde hay una iglesia que va al templo, que hace sacrificios, después de la muerte de Yeshua inclusive, ¿vea? ¿Dónde hay una iglesia que hace eso? Entonces no era una iglesia. O si era, entonces era una iglesia completamente diferente de la de hoy. No tiene nada que ver, era una congregación completamente judío y mesiánica. ¿No es así? Observante de la Torá, que andaba ordenadamente. Pues después de que quedó claro que la iglesia, vamos a decir así, la comunidad de Jerusalén, estaba conformada de gente celosa de la Torá, y eso incluía a Rab Shaul, nadie nos puede privar de identificarnos con los creyentes de la primera generación. Nadie nos puede. Si esos creyentes de la primera generación, judíos, andaban ordenadamente guardando la Torá, entonces yo quiero ser de estos. Y usted debe ser de esto. A esto le llamamos volver a las sendas antiguas. Ser lo que eran los primeros creyentes.